Y en esta semana, hoy 14 de marzo, comenzamos un ciclo de entrevistas. También vamos a tener esta noche ese debate para analizar las consecuencias del coronavirus cuando se cumplen 2 años del decreto del estado de alarma por la pandemia del coronavirus. Y vamos a empezar este ciclo de entrevistas en Elche Noticias con Javier Sempere, que es psiquiatra, director médico del Centro de Terapia Interfamiliar y presidente de la Asociación de Salud Mental. Javier, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Podríamos decir que los problemas de salud mental es una de las graves consecuencias del coronavirus después de estos 2 años. Pues yo creo que sí. Obviamente el coronavirus ha traído incertidumbre a las personas, incertidumbre a nivel económico y a nivel de salud. Y la incertidumbre está relacionada directamente con nuestro estado de ansiedad, con nuestro estado emocional. Y es cierto, yo mismo lo he sufrido en mis carnes, imagino que tú, que el coronavirus a nadie nos ha dejado en la misma situación que estábamos, ¿no? Nos hemos separado de muchos familiares, hemos perdido algunos otros y tenemos miedo a perder el trabajo o el estatus. Y la ansiedad ha aparecido. Y la ansiedad manifestada de muchas maneras, que es lo que abordamos en salud mental. En estos 2 años nos hemos dado cuenta que no le prestábamos la atención suficiente a la salud mental. Sí, yo creo que una de las cosas interesantes o positivas dentro de la gravedad de la situación es que la pandemia nos ha hecho pensar en los aspectos emocionales, psicológicos del ser humano. Los problemas ya estaban, pero el virus los ha puesto de manifiesto, ¿no? Y parece que ahora las personas y especialmente los políticos se dan cuenta de que hay que atender de otra manera a las personas que sufren problemas mentales porque estaban, están y estarán. Y con situaciones estresantes como una pandemia, como una guerra o como una crisis económica, aparecerán muchas más situaciones y más intensas. ¿Cuáles son los síntomas que evidencian que hay que atender o hay que reforzar esa atención a la salud mental? Hay 2 tipos de síntomas que las personas sentimos, sufrimos cuando nos pasa algo, ¿no? Unos son los que externalizamos y manifestamos: me falta el aire, no puedo estar, estoy muy triste, tengo ganas de llorar, ¿no? O estoy agresivo y lo manifiesto. Se llaman conductas externalizadas, ¿no? Que son más fáciles de atender porque vemos que alguien sufre, nos lo dice, o vemos en la conducta que a alguien le está pasando algo y podemos, por tanto, desde ese síntoma o signo de alarma, acudir al profesional. Pero hay otros síntomas que no se ven y que son los que más nos preocupan, al menos a los profesionales de salud mental, que son los internalizados, aquellas personas que no se quejan, pero se van aislando, van callando, lo van llevando en silencio y hacen síntomas a veces corpóreos que no salen al exterior y otras veces dentro de su mente, ¿no? Empezando a construir sensaciones o vivencias que se apartan de la realidad. Esos síntomas son a veces más difíciles de, como digo, de llegar a nuestras unidades de salud mental porque a veces son personas que en su familia o en los centros escolares dicen, bueno, es una persona muy quieta, muy tranquila, parece que no le pasa nada, pero le están pasando cosas, ¿no? Entonces un cambio de carácter, una introversión, un aislamiento dentro de una habitación, un no salir a la calle, son síntomas que también tenemos que entender que pueden ser una voz de alarma, ¿no? Silenciada, pero en el fondo es un grito que pide ayuda. ¿Y esto habéis notado que se ha incrementado en estos últimos 2 años? Sí, yo creo que se ha incrementado en los últimos 2 años, lo cual no quiere decir que ya había mucho antes y no lo veíamos o no lo queríamos ver quizá, pero es verdad que el poder hablar en los medios de comunicación, como se está hablando tanto de los efectos de la pandemia, hace, por una parte, que se pueda exteriorizar más. Parece que hemos perdido el miedo de decir, a mí también me está afectando esto y tengo un problema, aunque ya podía ser que lo tuviera previamente, más allá de que la tasa o el porcentaje de personas que sufren sea ahora mayor, ¿no? Y de cara a los niños, los adultos tenemos más herramientas para poder pedir ayuda, pero de cara a los niños, ¿cómo se gestiona la atención con los niños? ¿Cómo se detecta que los menores están teniendo esos síntomas que ya son preocupantes y a los que se les tiene que prestar esa atención?
Claro, yo siempre digo que los adultos tenemos una posibilidad de verbalizar más fácil. Podemos poner en palabras, me siento triste, estoy agobiado, tengo miedo, y desde esa posibilidad de la palabra recibir una respuesta de ayuda. Los niños generalmente no verbalizan de forma tan obvia, a veces sí, y nos sorprenden y de forma incluso más comprensible que los adultos, pero la mayoría de ellos lo manifiestan a través de la conducta. Una disminución del rendimiento escolar, un no querer jugar, un no querer salir, una agresividad o irritabilidad inusitada, ¿no?, que se repite, ¿no?, que hace que la convivencia sea más difícil, una inquietud. Los niños manifiestan los síntomas de ansiedad y de depresión a través de la conducta. Conductas, vuelvo a decir, a veces agitadas, a veces agresivas y otras veces inhibidas, pero que al final vienen a decir lo mismo, ¿no? Me encuentro mal, ayúdame, ¿no? Que este síntoma que hago te sirva para entender que algo me pasa. Ese síntoma de alarma en los niños a veces se produce en el ámbito escolar y son los profesores o los orientadores escolares quienes lo detectan, y a veces se produce en casa o a veces en ambos ámbitos. Y en este caso también habéis notado ese incremento. No sé si a través de los centros escolares os piden esa ayuda, esa atención, porque hay situaciones que ya no son o no entran en la normalidad del desarrollo del centro. Sí, efectivamente. Yo creo que los servicios de salud mental ahora mismo, tanto públicos como privados, están desbordados. Hay una gran demanda de ayuda para niños y adolescentes que lo están pasando mal. Y para padres que también lo están pasando mal. Pero yo quiero aquí hacer una puntualización. Durante la pandemia observamos al inicio, en ese tiempo de confinamiento, donde además los niños no podían salir, ni tampoco la mayoría de los padres, hubo una etapa de mucha calma aparente. No en todas las casas, pero en muchas. Las familias se reunieron, no salían, pero estuvieron juntos durante mucho tiempo. Hubo una posibilidad de comunicar en la familia, ¿no? Y además de unirse para protegerse de algo externo que podía hacerles daño, que era el virus. En cuanto se abrieron las puertas y durante la pandemia empezamos a salir después del confinamiento, estalló, ¿no? Esa tensa calma que hubo durante unos meses se convirtió luego en esta explosión que asistimos ahora de mucha demanda de personas que sufren. Y aquí yo quiero hacer una puntualización. El virus no solo es el virus coronavirus. El virus es el malestar, el odio, la cantidad de situaciones que se producen emocionales en una casa o en un entorno. Hay virus que hacen más daño que el coronavirus en salud mental, que es el virus de dos padres que se pelean constantemente, divorcios en los que se estira a un niño de un brazo y del otro brazo el otro padre. Ese virus siempre ha estado. Con el coronavirus quizá todavía está más presente, y ese virus que es situaciones familiares o sociales, bullying, que se dan alrededor de los niños, es el que realmente produce los problemas emocionales en los niños, ¿no? Lo digo porque el virus es un desencadenante más, ha puesto sobre la mesa que hay una problemática en nuestros jóvenes, pero el verdadero virus es encontrar qué tipo de relaciones también alrededor de nuestros jóvenes, en sus familias o en su ámbito social, produce daño en los niños. Y los niños responden con agresividad hacia afuera o agresividad hacia adentro. ¿Qué pueden hacer los padres que notan ese cambio de actitud en los menores? Dos cosas, pero dos cosas que deben ir unidas y que desgraciadamente no se suelen dar unidas. Pedir ayuda para su hijo y pedir ayuda para ellos. Pedir ayuda para un hijo que sufre problemas es fácil. Oiga, mi hijo está agresivo, mi hijo se hace daño, mi hijo no quiere salir de casa o no quiere ir al colegio. Pero cuando los profesionales le decimos, vamos a ayudar a tu hijo, pero vamos a ayudaros a vosotros también, porque a vosotros os puede estar pasando algo. Y cuando rascamos detrás del escaparate de un niño con problemas, solemos encontrar una trastienda de una familia donde hay muchos problemas. Padres que están en crisis, padres que están deprimidos, situaciones, como digo, de separaciones que no acaban de resolverse, odio que absorbe el niño. Por tanto, siempre que atendamos un hijo, atendamos también
a los padres y a los hermanos, que son los grandes olvidados. Yo reivindico siempre, un niño con un problema dentro de una familia no es más que el exponente de una situación familiar complicada. Y los hermanos también lo sufren. Por tanto, traigamos a esos niños también a los espacios terapéuticos. De alguna manera lo que reivindicamos es que la familia pida ayuda para la familia. No solo lo ponga en un hijo que es el exponente en ese momento de un problema que tiene seguramente las raíces muy profundas en otros aspectos que están ocurriendo en la dinámica de la familia. En estos últimos 2 años también se ha incrementado el número de suicidios. La cifra de 2021 era de 11 personas que se quitaban la vida al día. Es la primera causa de muerte no natural en España. ¿Qué se puede hacer contra estas cifras? Ojalá tuviéramos una receta, pero si hay algo que sirve para protegernos de cualquier tema, incluido el suicidio, es poder hablar de ello. El suicidio y hablar del suicidio ha sido un tabú durante muchos años. Ha habido una creencia, a veces incluso arraigada en los profesionales, que hablar del suicidio abiertamente podía promover el suicidio. De hecho, también en los medios de comunicación. Efectivamente, ¿no? Y lo que hemos descubierto es que justo lo contrario. Poder hablar del suicidio, como poder hablar de la violencia de género, la violencia filioparental o la violencia en la familia, ayuda a prevenir, ayuda a detectar. Por tanto, lo primero, hablar con naturalidad, con franqueza, con crudeza incluso, de que el suicidio forma parte de nuestra sociedad y que las personas a veces se suicidan porque no cuentan con otra persona a la que pedir ayuda, porque creen que están muy solos en no poder resolver algo. Después pueden descubrir, ojalá si pidieran ayuda, que había alternativas que nunca pensaron y que podían haber hecho que no tomaran esa decisión, ¿no? Pero a veces es demasiado tarde. Por tanto, hablar, que en las familias se pueda hablar de cómo te sientes. ¿Has pensado incluso en que esto te puede llevar a querer quitarte la vida porque te siento tan angustiado, ¿no? Que en los centros escolares se hable de suicidio, que en los medios de comunicación como este podamos hablar de suicidio. Y que empiece a haber más experiencias como la que nosotros proponemos desde hace mucho tiempo y que el Ayuntamiento de Elche precisamente está haciéndose eco, empieza a haber espacios donde las personas, antes de llegar a sufrir un trastorno psíquico, un problema emocional importante, haya espacios más sanadores donde puedan hablar, dialogar sobre las cosas que le pasan, sin necesidad de tener un diagnóstico. Espacios para los jóvenes, que se pueden hacer, ahora en el Ayuntamiento los hemos estado haciendo en el área de juventud, con un programa que se llama Jovens, pero también se puede hacer en los centros escolares, o se pueden hacer grupos, como también hemos hecho con el Ayuntamiento en Sanidad, acerca de grupos de bienestar interior que se han hecho en el Palacio de Congresos, ¿no? Generar espacios donde hablar de aquello que muchas veces no contamos, no tenemos la posibilidad de contarle a nadie, y que en grupos dirigidos, conducidos por profesionales, sin necesidad de tener un diagnóstico, podemos empezar a compartir y antes de enfermar, encontrar salidas. Por buscar algo positivo que nos deja la pandemia, es que de alguna manera cae el estigma que había sobre la salud mental, sobre las personas que pedían ayuda psicológica, sobre el suicidio. De alguna manera podemos extraer esta lectura positiva, ¿no? Sí, es una lectura positiva, yo diría que un tanto optimista. Yo creo que desgraciadamente el estigma en salud mental nos queda mucho por hacer, que esto no es más que un primer escalón y el estigma sigue y seguirá. Yo creo que no va a acabar el estigma después de esta pandemia. Creo que tenemos mucho que hacer y que en eso estamos implicados toda la sociedad, ámbito educativo, obviamente, todos los medios de comunicación y todos los políticos. Javier Sempere, le agradecemos que haya estado esta noche con nosotros hablando de salud mental, que como decía es muy necesario que en los medios de comunicación se hable de salud mental y también que, por desgracia, es una de las graves consecuencias que ha tenido esta pandemia y que se está atendiendo por parte de los profesionales. Javier Sempere, gracias. Gracias a vosotros y esperamos que pueda esto ser una llamada para que sigamos mejorando nuestros sistemas de salud mental. Muchas gracias, Javier.